espero que tengan ustedes algún libro a la mano para que busquen la fórmula indicada para resolver este tipo de integrales o la fórmula que más se le parezca a esta integral. Y para eso, pues, la sugerencia para resolver este ejercicio es que ustedes vean en la parte de integración trigonométrica las fórmulas de la página 127. Está el teorema 14 y el teorema 15. Entonces, a ver, en particular, díganme ustedes cuál de esas fórmulas usarían. Entonces, aquí, sugerencia. Utilizar en este caso el teorema 13, que es la que más se parece, ¿no?, a lo que tenemos aquí. Utilizar teorema 13, página 127, página 127 del libro de Benítez. ¿Ok? A ver. Obviamente la fórmula no es exactamente como la que tenemos ahí, pero es la que más se le parece de las dos, porque está el teorema 12, pero el teorema 12 habla de senos y cosenos, o de senos, seno. Podríamos pensar en otra que fuera seno-coseno, pero en particular aquí, a ver, para esta, cualquiera de esos dos, en este caso el teorema 13, ¿qué se les ocurre hacer? Tres minutos para que lo piensen y me digan qué se les ocurrió. Bien, ¿alguna idea? ¿No? Entonces, sugerencia 1, esta, sugerencia 2, usar la fórmula para coseno mx por coseno nx. Dedujimos una fórmula que fue ¿cuál? Es un medio del sen. Esta fórmula vimos que es un medio de el sen de m más nx sobre m más n más el cos de, no es cierto, sen también es sen. Entonces, a ver, borramos. Aquí también es sen. Sen de m menos nx sobre m menos n
y se cierra. Entonces, esta es una fórmula trigonométrica, es una equivalencia trigonométrica y puede funcionar porque podemos nosotros asociar, por ejemplo, como este número es coseno X es un número, este también es un número y este es un número, entonces tenemos aquí el producto de 3 factores, bueno, 4 con el diferencial de X. Entonces, el producto de números reales es asociativo, así que pueden ustedes asociar estos dos y estos dos aplicarle esta fórmula y aplicando la fórmula que tenemos aquí del punto 2 de la sugerencia 2, entonces aquí podemos decir por la sugerencia 2, por 2, me refiero a esta fórmula, el coseno de X por el coseno de 2X, la M en este caso vale 1, la N vale 2, la N vale 2, la M vale 1, la M es el coeficiente de la X en el primer factor, la N es el coeficiente de la X en el segundo factor, entonces la N aquí vale 2, la M vale 1, de modo que todo este paréntesis lo puedo cambiar por un medio, lo voy a poner así, un medio de, por fórmula, sen M más N, la M ya sabemos que es 1, la N es 2, entonces 1 más 2 es 3, entonces aquí tenemos sen de 3X sobre 3, o sea, sobre M más N, más aquí sen de M menos N, si la M es 1 y la N es 2, entonces aquí va a ser menos 1, porque dijimos que es 2, sí, es 1 menos 2, que es M menos N. Entonces me queda menos 1 por X, lo cual quiere decir que es menos X. Menos 1 por X. ¿Ok? Entonces viene quedando así, menos 1 por X. Permítanme quitarle el gel al borrador para que no manche. Para que manche lo menos posible. A ver, entonces aquí podemos poner menos X sobre menos 1, que es M menos N es menos 1. No olviden, la M es 1, la N es 2, M más N es 3, M menos N es menos 1, va aquí y va acá como coeficiente de la X. Cerramos y todo esto multiplicado por cos de 3X. Cos de 3X. Y todo por diferencial de X. ¿Ok? Muy bien, y entonces, ¿qué vamos a tener? Sí, debemos obviamente estar seguros de que esta fórmula es la correcta. Creo que sí, no fue deducida el día que vimos estos formularios, el día que vimos los correspondientes formularios, o no, la estoy tomando mal, porque en realidad estas ya son las primitivas, entonces aquí la fórmula es con coseno. Aquí y con coseno acá. Verificando las fórmulas. Entonces es coseno más coseno de M menos NX y sin estar dividido entre esto. ¿Ok? Obviamente sin el 1 medio. No, el 1 medio sí. Entonces aquí corrijo y nos queda sen de 3X, no, cos de 3X y cos de menos X. Aquí viene siendo cos de 3X más cos de menos X y todo por cos de 3X. Entonces,
ahora sí, ya corregimos la fórmula. La primera fórmula la tomé, pero era el resultado de la integral y no me interesa el resultado de la integral de la fórmula, aplicando la fórmula. Simplemente me interesa nada más la equivalencia trigonométrica de este y este. ¿Ok? Eso me hacía raro que llevara un 3 porque era directo, esto no es una integral. Entonces es simplemente la fórmula que obtuvimos. Bien, ahora, esta la descomponemos en dos integrales. Obviamente aquí el coseno de x, pues lo podemos, el coseno de menos x es igual al coseno de x. Entonces, este de aquí es cos x. Así que al tener esta parte, vamos a tener que multiplicar y descomponer en dos integrales. Ambas van a llevar el factor 1/2. La primera es coseno de 3x por coseno de 3x. Aquí va a quedar coseno cuadrado de 3x por dx. Esa es la primera integral, que es 1/2 por este y por este. La siguiente integral es más, con este signo más, y el 1/2 de acá. De la integral de cos de x por cos de 3x. Aquí sería cos de x por cos de 3x de x. ¿Ok? Y ahora sí, a esta ya le pueden aplicar el teorema 13. Esta la pueden resolver por el teorema 13. Esta. Para resolver esta, aquí le voy a poner simplemente aplicar la sugerencia 1. Aplicar 1. Para esta fórmula hay que aplicar la fórmula correspondiente, pero si no, se acuerda uno que el coseno de 3, coseno cuadrado de un número, de un argumento, ¿a qué es igual el coseno cuadrado? Para esta tendremos la otra sugerencia. El coseno cuadrado de alfa, en este caso, este es mi alfa, y le voy a llamar alfa. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más el coseno de 2 alfa sobre 2, y esto es 1 más el coseno de, como alfa es 3x, entonces aquí quedarían 6x sobre 2. Así que esta integral la pueden trabajar como lo siguiente. Bueno, utilizando esto, utilizando 3, ¿no? Entonces, esta la van a resolver, esta de aquí, aplicar la sugerencia 3. Tomando en cuenta, haciendo 3x igual a alfa, les queda esta fórmula. Esta fórmula, el coseno cuadrado de alfa es 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Y como alfa es 3x, quedarían 2 por 3x, eso da 6x. Entonces, este cuadrado es igual a esta expresión. Y esto es lo que van a sustituir ahí para luego resolverla. Entonces, hasta ahí les puedo encaminar este problema. Lo demás ya es lo que ustedes van a hacer con toda calma, con todo cuidado, desarrollar esta integral aplicando 3 y esta integral aplicando la sugerencia 1. ¿Ok? Bien. A ver, ¿hay algún otro ejercicio de la lista de ejercicio, ya sea de las 9 integrales que tenemos aquí, 9 o no, 18 integrales o 17? Son 9 en la primera columna y son 7 en la segunda columna. Entonces son 16 integrales. Acabamos de resolver el inciso F. Y además, pues el problema, ¿no? El problema del ejercicio 2. No sé, lo que ustedes decidan. Ustedes quieran trabajar aquí en el taller. Que de hecho, pues es taller de 1 hora.
Por eso es que no estoy llevando hasta sus últimas consecuencias el ejercicio, simplemente doy ideas para que ya luego ustedes con toda calma las trabajen. ¿Ok? A ver, ¿algún otro de ahí de la lista de integrales? ¿O el problema 2? Lo que ustedes quieran, no hay problema. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, otra de las integrales, antes de entrarle al problema 2, otra de las integrales, vamos a pensar una que aparentemente no se parece a nada de lo que tenemos, porque viene una raíz allí en el ejercicio J, la integral J, viene una raíz, pero no es la raíz ni de una diferencia de cuadrados ni de una suma de cuadrados para poder aplicar sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué se hace con esas integrales en donde la variable sí está al cuadrado, pero no se tiene ni diferencia de cuadrados ni suma de cuadrados, porque el otro término es 4x. Y 4x, si la variable x no está al cuadrado, pues no se puede juzgar que sea un cuadrado. Un cuadrado perfecto en el sentido de que la raíz se le puede extraer y me quede la variable sin exponente fraccionario. Muy bien, entonces veamos, por ejemplo, el ejercicio J. ¿Cómo resolverían el J? A ver, les voy a dar una sugerencia para el J y vean hasta dónde pueden llegar. El ejercicio 1J. ¿Ok? Entonces, borramos todo esto. Bueno, estoy borrando, pero la verdad me disculpo. No sé si ya tomaron nota. Ok. A ver. Vamos a ver. El J integral. Todas, de hecho, todas las integrales son indefinidas. Integral de x cuadrada sobre la raíz de 4x menos x cuadrada por dx. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí dentro del radical es un binomio cuadrado. Si queremos que haya una suma o una diferencia de cuadrados, tenemos que forzar a que la haya. Y en este caso, pues vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, la sugerencia aquí para este ejercicio es, punto número 1, completar el binomio cuadrado a trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí completar el binomio 4x menos x cuadrada a trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Bueno, eso seguramente lo pueden hacer.
les quedaría ¿cuánto aquí? Les queda x cuadrada sobre la raíz de, al completar este binomio cuadrado, pues les va a quedar el menos afuera, adentro x cuadrada menos 4x más 4, que es la mitad del cociente de la x al cuadrado. Pero aquí estoy alterando con menos 4, entonces debo sumar 4. Así que esto ya lo pueden tener ustedes como x cuadrada sobre 4 menos x menos 2 al cuadrado por x. ¿Ok? Con un radical aquí. Por supuesto. Ahora sí, aquí dentro ya hay una diferencia de cuadrados. Pero esta diferencia de cuadrados, trabajarla así con x menos 2 en la base, complica los cálculos. Entonces, lo que hay que hacer aquí, segunda sugerencia 2, es un cambio de variable. El cambio de variable es en el sentido de que en vez de x menos 2 nos quede una variable. Entonces, aquí, sugerencia 2, cambio de variable. Entonces, el cambio de variable sugerido aquí es z igual a x menos 2. Eso implica que x es z más 2. ¿Ok? Eso implica que x es z más 2. ¿Y qué otra cosa? Y podemos nosotros tener además que el diferencial de z es igual al diferencial de x. En consecuencia, este integral se transforma en ¿cuál? Bueno, en vez de x, ahora voy a tener z más 2. Aquí tendríamos z más 2 al cuadrado. Aquí dentro del radical voy a tener 4 menos z cuadrada por dz. Y ahora sí, esta integral, resolverla por sustitución trigonométrica. Hay que resolverla por sustitución trigonométrica con el triangulito. ¿Ok? Bueno, pues a ver. Entonces, ese puede ser el avance. Entonces, miren, va a haber integrales que no esté del todo bien especificado como se ha manejado en los ejercicios, en los ejemplos de sustitución trigonométrica. En sustitución trigonométrica, para aplicar eso, se requiere que haya la raíz de una diferencia de cuadrados. La tenemos aquí ya bien especificada. Entonces, para eso tuvimos que completar a trinomio cuadrado el binomio. Trinomio cuadrado perfecto para poderlo factorizar y tener aquí x menos 2. El 4 de aquí menos el x menos 2 al cuadrado, que es todo este paréntesis. Con el cambio de variable, x menos 2 es z. Entonces aquí va a quedar z cuadrada y arriba, en vez de x, pues queda z más 2 al cuadrado. Y ahora sí, todo esto lo elevan al cuadrado. Obviamente aquí tendrían que desarrollar esto y les quedaría z cuadrada más 4z más 4 sobre la raíz de 4 menos z cuadrada por dz. Y estas integrales las pueden descomponer ustedes en 3 integrales, perdón. Z cuadrada entre 4 menos z cuadrada. Esto lo pueden hacer ustedes como z cuadrada de z entre la raíz de 4 menos z cuadrada. Más el 4 de aquí lo sacan
por la integral de z de z entre la raíz de 4 menos z cuadrada y el más 4 de aquí, pues otra vez aquí les quedarían 4 más 4 veces la integral de dz entre raíz de 4 menos z cuadrada. Entonces, cada una de estas integrales es sustitución trigonométrica. Hay que resolver esta y esta, las 4 integrales. Por separado las resuelven y luego juntan los resultados para que, regresando a la variable original x, ese sea el resultado de esta integral. ¿Ok? Entonces, por lo general, en este tipo de tareas y talleres se dejan muchos ejercicios para que ustedes tengan oportunidad de habilitarse. La única forma en que se pueden habilitar es practicando, o sea, haciendo ejercicios. Pero haciendo ejercicios con las técnicas conocidas. Es decir, habilitarse solamente un estudiante, si quiere habilitarse, solamente lo puede hacer él a sí mismo, porque yo no puedo practicar por ustedes y que ustedes queden habilitados, eso no, pero sí les puedo encaminar un poco el problema y decirles, miren, aquí hay este problema, entonces lo pueden resolver así, por si en algún libro no encuentran la manera de cómo hacer estos desarrollos. Pero casi todos los libros traen al menos un ejemplo en donde hagan este tipo de cosas. Pero por tratarse aquí de que hemos venido haciendo pocos ejemplos de los temas vistos, debido a que tenemos días feriados, la próxima semana no vamos a tener también taller porque cae en jueves, y creo que el jueves, oye, ¿a cuántos estamos? ¿A 5 o a cuántos? Ya ni sé los días en que vivo. A ver, veamos. No sé si es el próximo jueves o al siguiente. A ver. Dejen ver cómo andamos en fechas. Hoy es 3, viernes 3. No, la próxima semana entonces sí hay taller el jueves. El jueves sí hay taller, pero a la siguiente semana me parece que cae en jueves 16. El jueves 16 es feriado, entonces ahí tendríamos otro problema más. Y le vamos comiendo días a la teoría para que se conviertan en práctica. Por ejemplo, la clase de hoy viernes supuestamente es una clase de teoría, pero la estamos desarrollando como taller, debido a que ayer fue el examen. El jueves 16 también es una clase de taller, pero es día feriado, no va a haber taller, entonces se va a sacrificar el viernes, que es clase de teoría. Entonces, debido a que la teoría se va ajustando, tengo que ir viendo yo de seleccionar ejemplos muy específicos para ir avanzando, y los demás ejemplos que trae un libro, pues los deben estudiar ustedes, y en caso de que haya alguna duda, me pueden solicitar digamos, ¿cómo se dice? Una asesoría. Esa asesoría se las daría yo por medio de un programa, una herramienta que trae todos los que tienen Google, que tienen Gmail. Si tienen Gmail, en el Gmail aparece de manera gratuita también herramientas, algunas aplicaciones que son muy útiles para dar asesorías de 1 hora o 40 minutos, algo así, que está permitido. Esas son las asesorías libres, es decir, en donde no necesitan pagar el programa porque son gratuitos, son de dominio público. Si ustedes revisan ahí en donde tiene su correo electrónico, dentro del Gmail, hay por ahí aplicaciones que trae el Gmail, y una de ellas es el Gamebox. El Gamebox
A ver, ¿cómo se escribe ese? Es gen. Es GENGOS. Algo así. Me parece que es así. Esta herramienta, el GENGOS, ¿cómo se pronuncia esto? La HA se pronuncia como, la H como J, la A como E, entonces esto es GEN. GENDOS, se oiría como GENDOS. Bueno, entonces esta herramienta la tienen todos aquellos que tienen Gmail. Entonces, si ustedes me dicen, profesor, quiero una asesoría para que me explique tal ejemplo de libro que no entiendo, del libro que estamos llevando o del libro que ustedes tengan. No necesariamente tiene que ser de mi libro. Les puedo explicar cualquier libro, cualquier ejemplo de un libro al que ustedes tengan que no entiendan y los puedo sacar de la atoradera. Entonces, pero para eso tendríamos que concertar una cita para que yo les abra la invitación y entonces yo empiece a trabajar con ustedes, ya sea individualmente o en grupo, en equipo, pero tiene que ser en un horario específico en que todos podamos. Si, por ejemplo, es una sola persona, entonces me dice, yo quiero una asesoría en GENGOS, y entonces, pues yo le envío la invitación, nos ponemos de acuerdo a qué horas va a ser la invitación, que generalmente se busca un horario libre de tanto de ustedes como mío, para que podamos tener a distancia esa comunicación y entonces yo, aquí mismo en el pizarrón, les puedo explicar. Es muy difícil explicar dudas a través de correo electrónico, es muy tardado y muy difícil de escribir toda la explicación. Entonces, eso en el supuesto caso de que haya alguna duda así, que valga la pena una asesoría virtual, digamos, así como puede ser con esta herramienta. Esta herramienta a ustedes les llega la invitación a su correo electrónico de Gmail y ya a tales horas, ya nada más ustedes dan clic a la invitación, se meten, yo estoy pendiente de la hora y doy ahí como si fuera una clase, como si ahorita estoy dando la clase. ¿Ok? Eso podría ser una forma de compensar, digamos, el tiempo que le estamos quitando a la teoría para dar práctica, debido a que, pues, sí, el jueves 16 va a ser feriado y también ahí no va a haber taller de 2 horas, va a tener que ser al viernes siguiente, como ahora. Bien, entonces díganme ustedes cuál otro de aquí. ¿Algún otro? A ver. Bueno, dejen ver qué esté pasando aquí porque sí, creo que... ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, creo que sí tengo aquí a 20 y tantos de ustedes en la clase, pero bueno, ese es el comentario para este ejercicio que fue el que les dije, el 1J. Este fue el ejercicio 1J. Sí, 1J. ¿Algún otro? ¿Algún otro que quieran ustedes de esa lista? Bueno, no está completo el ejercicio, obviamente. Ustedes deben desarrollar esas 3 integrales por la técnica de sustitución trigonométrica y pues resolverlas hasta el final. ¿Ok? Bien. Voy a darles idea ahora del ejercicio 2, que es un ejercicio
geométrico, de carácter geométrico, de áreas, de hecho, como la integral. La integral definida es un área bajo la curva. Entonces, nosotros podemos resolver el problema mediante una integral, el uso de una integral. Bueno, lo que tienen aquí en el problema 2 es un sector circular. A ver, entonces, el problema 2 de este taller 5. Voy a hacer la figura únicamente. Y tienen la siguiente figura aquí. ¿Ok? Entonces, es un círculo de radio R mayúscula. Bueno, o R minúscula, como quieran. Aquí es un punto R. Supongan que de aquí a aquí es la R minúscula. Este es punto R. De aquí a aquí es el radio del círculo, que lo vamos a llamar R. Por supuesto, acá también es R. Y ahora tienen ustedes, ¿qué cosa? Tienen aquí un ángulo θ con esta abertura. Entonces, esta parte de acá del círculo no se toma en cuenta. Este es eje Y, este es eje X. Por supuesto, aquí está el origen. De aquí a acá se traza una perpendicular. A este punto se le llama P, a este punto se le llama Q. Y se trata de demostrar que el área del sector circular, mediante integrales, mediante el concepto integral, demostrar que, o verificar, en este caso verificar que el área del sector circular, este que tenemos aquí, todo esto rayado, el área de todo esto rayado, desde ORP, el área de todo lo rayado, que es todo esto, es igual a un medio de R cuadrada, que es el radio del círculo, por θ. ¿Ok? Entonces, nos piden verificar que el área del sector circular es un medio de R cuadrada θ. Profesor. Está desenfocado. ¿Desenfocado? Bien, vamos a enfocar aquí. Ok. Sí, gracias por avisar. A ver, vamos a ver entonces aquí cómo están las cosas. Esos son los datos. No sé si me faltó alguna letra, creo que no. Déjenme checar. Entonces, parece que no. Esos son todos los datos. Bien. Entonces, esta área la voy a descomponer en dos áreas. El área del triángulo OPQ y el área del triángulo y el área del sector circular. Bueno, no exactamente sector circular, sino de un arco de este triángulo curvilíneo. Hay un triángulo rectilíneo, que es el OPQ, y un triángulo curvilíneo. Profesor, se volvió a desenfocar. Sí, muchas gracias por avisar. Por tener un lado curvo, se tiene ahí un triángulo curvilíneo. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un triángulo curvilíneo, entonces el área del sector circular, esta la voy a llamar A, y a las áreas, a esto sí, simplemente le voy a llamar A, al área del triángulo rectilíneo le voy a llamar A1, y sería entonces A1 es el área del triángulo PQ o OPQ. ¿Ok? Y voy a llamar A2 a el área del triángulo curvilíneo PQR.
¿Ok? Este es un triángulo curvilíneo, por tener un lado curvo, es un triángulo curvilíneo, y este por tener los lados rectos, es un triángulo rectilíneo, puras líneas rectas lo forman. Entonces, quiero calcular, esta pues no hay problema, se calcula con las fórmulas de la primaria. Lo que sabemos aquí es que el área, queremos calcular el área A, el sector que tenemos aquí, es igual al área 1 más el área 2. Ahora, el área 1. El área 1 por fórmula de la primaria es multiplicar la base por la altura. O sea, multiplicar OQ, que es la base, por la altura, que es PQ, sobre 2. Base por altura sobre 2. Esta es por fórmula de la primaria. Por base por altura sobre 2. La base, si este lado OP es el radio, entonces OQ resulta que es R por el coseno de teta. Entonces OQ es R por el coseno de teta. Eso es OQ. Bueno, es consecuencia de el coseno de teta en el triángulo OPQ, pues es cateto adyacente OQ, entre hipotenusa, que es OP, y OQ. OP es R, entonces de aquí despegan ustedes OQ y les queda que OQ es R coseno teta, que es este. Del mismo modo, PQ es el R seno teta. R seno teta sobre 2. Entonces esto va a ser R cuadrada sobre 2, o pues si quieren lo veamos así, es R cuadrada sobre 2 por coseno teta y por seno teta. Esto es A1. Ahora, A2, esta área, ¿ok? Es área bajo la curva. La curva es un arco circular. La ecuación de este círculo de radio R, la ecuación del círculo es x cuadrada por tener centro en el origen más y cuadrada igual a r cuadrada. Por estar arriba del eje de las x, despejo y me queda y igual a la raíz positiva de r cuadrada menos x cuadrada. Eso es y. ¿Ok? Entonces, y es esta curva. Y lo que nos interesa es el área bajo la curva. Área bajo la curva. ¿Ok? Ahora, el área bajo la curva, pues es este extremo. Hagan de cuenta como si este fuera un extremo A y este fuera un extremo B, y consideramos este intervalo. De aquí a acá es el área bajo la curva, pero sobre este intervalo. Y este extremo Q, pues tiene longitud OQ. Entonces, el valor de este extremo es OQ, que corresponde a R coseno teta. Entonces, A2 va a ser la integral desde R coseno teta, que es el extremo A del intervalo, hasta este valor que es R. De aquí a acá es R. Entonces, por ejemplo, me refiero a esto, ¿no? Si aquí es A y esto es B, entonces, si aquí está el 0, pues de aquí a acá es A. Y de aquí hasta acá es B. Eso es lo que está pasando aquí. Si yo estoy considerando este intervalo cerrado, así, entonces el extremo aquí es la longitud que hay de 0 a este punto, y la longitud que hay de 0 a este punto es OQ, pero OQ es R coseno teta, entonces por eso es esto. ¿Ok? Aquí el valor de A, el extremo A es OQ, que es de aquí hasta acá. ¿Ok? Bueno. ¿De qué cosa? Pues de la función f de x. Esta es la función f de x. F de x, o sea, esto es la integral de r cos teta
a R de raíz de R cuadrada menos X cuadrada por dx. Ahora, aquí tienen una diferencia de cuadrados, la raíz de una diferencia de cuadrados. ¿Cómo la resuelven? Pues por sustitución trigonométrica. Vamos a trabajar exclusivamente la integral indefinida, sin los límites de integración, primeramente por separado. Aquí abrimos un paréntesis para ver a qué es igual la integral de r cuadrada menos x cuadrada de x. ¿Ok? Encontrar su primitiva mediante la técnica de sustitución trigonométrica, porque tenemos una raíz cuadrada de una diferencia de cuadrados. Entonces, esto es sustitución trigonométrica. Por sustitución trigonométrica. Por sustitución trigonométrica, nos fijamos en este triángulo. Como es una diferencia de cuadrados, lo que tenemos aquí es una diferencia de cuadrados, entonces aquí va a ir mi, ¿qué cosa? Voy a usar otra variable para no confundirla con la variable teta que tengo aquí. ¿Okay? Para no confundirla con esa variable, voy a utilizar otra, y esa otra variable le voy a llamar alfa, por ejemplo, o z, bueno, alfa. Entonces, esta diferencia es un cateto, por ser diferencia de cuadrados es un cateto, entonces lo escribo en el cateto opuesto, que sería r cuadrada menos x cuadrada. La hipotenusa es r y el cateto adyacente es x. Entonces, me interesan estos cocientes. Un cociente es el radical, r cuadrada menos x cuadrada, entre la constante es r. Entonces tengo opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa, ¿qué función es del ángulo alfa? Opuesto. El opuesto alfa es el radical. Entonces, no olviden, este es el opuesto, cateto opuesto. Y R es la hipotenusa. Entonces, opuesto entre hipotenusa es seno de alfa. ¿Ok? Es decir, el elemento que lleva variable arriba y formo y divido entre la constante acá es R, la variable es X. Entonces, queda así. La otra es la variable X entre la constante que es R, pero la variable X es adyacente a alfa, entonces esto es adyacente sobre R, que es hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa es coseno de alfa. ¿Ok? Así que de aquí despejo X, de aquí despejo X y me queda que X es R cos alfa. Y esto me lleva al diferencial de X. Esto implica que el diferencial de X es R por la derivada del coseno respecto a alfa, entonces sería menos seno. Aquí va a ser menos R sen alfa, menos R sen alfa por D alfa, el diferencial de alfa. ¿Ok? Bueno, ya tengo entonces cómo voy a desarrollar esta integral. Esta integral, pues, es la integral del radical. El radical lo despejo de aquí. El radical es r cuadrada menos x cuadrada, despejado, me queda multiplicado esto por r, resulta r sen alfa. R sen alfa, lo pongo aquí, r sen alfa, que es el radical, este. Y luego el dx lo tengo acá, es menos r sen alfa. Menos r sen alfa por d alfa. Así que la r es constante, sale, y esa integral, ¿cómo quedaría?
a ver de qué forma queda. Bueno, ¿dónde les puedo borrar para que no se pierdan? Bueno, no olviden esto todavía, aquí quedó pendiente, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner un asterisco que vamos a regresar después de obtener la primitiva para eso. Pero voy a borrar la figura ya aportó lo que tuvo que aportar. Entonces, trabajemos las integrales. Bueno, esa integral que estamos resolviendo. Y esa integral, pues, es r cuadrada por la integral de ¿qué? De seno cuadrado de alfa. Entonces, aquí vamos a tener que la integral, a ver, le voy a poner acá un asterisco. Es un asterisco. Bueno, entonces, continuando con el asterisco de allá, tenemos asterisco es igual a, saco la constante r como menos r cuadrada por el seno cuadrado de alfa por de alfa. Ahora, el seno cuadrado de alfa, pues ya saben ustedes que es 1 menos el coseno de 2 alfa entre 2 por de alfa. Este es este. Y aquí tenemos r cuadrada entre 2 por dos integrales. Una con el 1 y otra con el menos coseno de 2 alfa. Entonces aquí quedaría de alfa menos por menos, menos por este menos, menos por menos es más. Entonces acá me queda más un r cuadrada sobre 2 por la integral de cos de 2 alfa de alfa. ¿Ok? Y entonces esta es alfa nada más. Entonces aquí me queda menos r cuadrada sobre 2 por esta integral que es alfa. Más esta segunda integral que es sen 2 alfa sobre sen de 2 alfa sobre el coeficiente de alfa que es 2. Está multiplicado esto por para que me dé más aquí, pues debo poner aquí un menos y cerramos. ¿Ok? Obviamente seguiría allí más una constante, pero me interesa nada más la primitiva. Para que esta primitiva la evalúe yo, como es una integral definida, la voy a evaluar acá. Pero debo regresar a mi variable original, porque no puedo yo directamente sustituir alfa por lo que tengo acá. No, eso no. Tendríamos que regresar a la variable original, y para eso, pues tenemos que, en este triangulito, que por fortuna no lo he borrado, voy a trabajar esta parte. Como aquí tengo alfa y acá tengo 2 alfa, pues voy a aplicar una equivalencia trigonométrica. ¿A qué equivale el seno de 2 alfa? No puedo usar este triángulo para calcular esta seno de 2 alfa, porque aquí hay alfa y aquí hay 2 alfa, entonces no me sirve el triángulo. Tengo que expresar este seno de 2 alfa en términos de alfa nada más. Pero el seno de 2 alfa, bueno, lo voy a escribir aquí, esto es igual a menos r cuadrada sobre 2 por alfa menos el seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa es 2 veces el seno alfa por el coseno alfa y todo sobre 2. ¿Ok? Este 2 no es el 2 de aquí, sino es el 2 que resultó de esta integral de acá. ¿Ok? Entonces queda así. Y ahora sí puedo yo, bueno, el 2 de aquí con este 2 se elimina, por supuesto, y nos resulta ¿cuánto? Voy a borrar esta parte acá. Resulta ¿cuánto? A ver, creo que borré de más. El A1, ¿a qué era igual el A1? Me parece que era
una R cuadrada por seno alfa y por coseno alfa. Bueno, no recuerdo, hay que checarlo, lo borré. Habría que checarlo, eso ya lo habíamos traducido. Bueno, entonces ahora, a ver, vamos a ver. Estas de acá, voy a continuar con esa. Esta parte de aquí sigue siendo asterisco. Continuando acá, el asterisco tenemos. Uy, caray, ya esto ya casi no pinta. Voy a cambiar de cartucho. ¿Sí tienen tiempo para pues avanzarle un poco más a esto? Porque nos quedan aproximadamente un par de minutos. Pero si tienen tiempo, les puedo, digamos, terminar el ejercicio. Si no tienen tiempo. Sobre todo aquella persona que esté grabando para que tengan posteriormente, los que no puedan quedarse más tiempo, recuperar la información a través del video. ¿Ok? Pues lamentablemente tenemos que hacerle así porque va a haber suspensiones feriadas, obligadas, que no dependen ya de uno, ¿no? Sino más bien de cómo está conformado el calendario escolar. ¿Correcto? Entonces, bueno, continuamos. Sí, si alguien con toda confianza quiere abandonar, no hay problema, si tiene otra clase, pero por favor, si alguien está grabando, déjele esa parte a alguien más que se ocupe para que podamos llegar hasta el final. A ver, entonces, aquí continuando con el asterisco, tenemos alfa, lo voy a desplegar de acá, alfa, lo voy a dar como el arco coseno de x entre r. Entonces, alfa, despejado de aquí. Si de aquí despejo alfa, aplico el coseno a la menos 1, que es el arco coseno. Entonces, me queda alfa igual al arco coseno de x sobre r. Así que voy a tener aquí menos r cuadrada sobre 2 por el arco coseno de x sobre r. X sobre r, eso es alfa, menos el seno de alfa. El seno de alfa, aquí en el triangulito, es el radical entre r, menos la raíz de r cuadrada menos x cuadrada, ¿ok? Sobre r, ese es seno alfa. Y todo eso multiplicado por el coseno de alfa que es x entre r. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya tenemos la primitiva. La primitiva para esta integral, pues es, ya continuando acá, lo que quedó pendiente, porque desarrollamos esta, ya tenemos su primitiva, que es todo esto. Bueno, ¿podemos hacer simplificaciones aquí? Posiblemente sí. Aquí hay una r por r, es una r cuadrada. Bueno, lo dejo así, tal cual, sin mayor problema. Entonces, miren ustedes, voy a calcular aquí, todo esto va a ser menos r cuadrada sobre 2, menos r cuadrada sobre 2, o sea, esto va a ser asterisco, es el valor de esta integral. Nada más que su primitiva ya la obtuvimos, que fue esta, y ahora esto lo voy a evaluar en los límites de integración. Aquí este es una r que parece gamma. Entonces tengo esta parte que es arco coseno de x sobre r menos, ¿qué escribo aquí? X por el radical de r cuadrada menos x cuadrada sobre r cuadrada. Y todo esto va a estar evaluado ¿desde qué? Desde r cos θ. ¿Se dan cuenta por qué
¿Por qué no pude haber usado la variable alfa o teta acá mismo? Pues nos hubiéramos confundido con esto. Entonces, esto va a ser R cos teta hasta R, por límites de integración de aquí a acá. Esta fue la primitiva, entonces ahora estoy evaluando de aquí a aquí porque es definida la integral. Entonces, de aquí hasta R. Y haciendo esa evaluación, voy a borrar esto. Esto ya sabemos lo que aportó. Bueno, ya sabemos lo que aportó. Y entonces viene siendo menos R cuadrada sobre 2. Primero, evaluamos todo en R. Si evaluamos todo en R, vean ustedes lo que va a pasar aquí. Aquí me queda, al sustituir esta X por R, me queda R entre R. R entre R es 1 y el ángulo coseno de 1 es 0. O sea, el ángulo del coseno es 1, es 0. Entonces, el ángulo coseno de 1 es 0. Sustituyo esta X por R primero, ¿no? Sustituyo la X por R, entonces me queda, pues esto. ¿Ok? 0. Arco coseno de 1 menos, si la X vale R, este factor se hace 0. O sea, sería menos 0. Es evaluado en R es 0. Ahora, voy a evaluar, por el teorema fundamental del cálculo, es F de B menos F de A. Entonces voy a evaluar ahora aquí toda la expresión. La voy a evaluar aquí. Y entonces al evaluar aquí, la R de aquí con la R que tenemos acá, con la R de aquí se anulan. Y me queda el arco coseno aplicado al coseno. Eso es teta. Eso viene siendo teta, ¿verdad? Ok, esto es teta. Sí, porque son inversas. Estoy aplicando la inversa al coseno. Es coseno a la menos 1 aplicado al coseno, es nada más el argumento. Por esa razón aquí me queda teta, en este caso, menos, el menos de aquí es el menos de acá de la expresión. Ahora, vean lo que va a pasar acá. ¿Qué va a suceder con esta parte? Aquí tengo que sustituir, en vez de esta X, R cos. Lo voy a poner acá. Lo voy a hacer con toda calma, acá. Con todo cuidado. Sustituyendo ¿qué cosa? Voy a sustituir esta X por R cos. Entonces tenemos R cos, teta, esa es la X, y dentro voy a tener R cuadrada menos R cos, teta, al cuadrado, que es la X, y todo sobre R cuadrada. Entonces, ¿a qué me conduce esto? Bueno, pues tengo aquí R por cos. Todavía no hago las cancelaciones. Y acá me queda dentro, factorizo, es R cuadrada, que multiplica 1 menos coseno cuadrado de teta, entre R cuadrada, y esto viene siendo R cos teta. Esta R, al sacarle raíz, sale como R. Entonces voy a tener esto por R. Y todo esto es seno cuadrado, entonces me queda seno teta. ¿Ok? ¿Por qué no tomo aquí la raíz de seno cuadrado es valor absoluto de seno? Pero ¿por qué le quité las barras al extraer raíz cuadrada a esto? Esto de aquí es seno cuadrado. Y raíz de seno cuadrado es valor absoluto de seno. ¿Por qué le quito las barras? Porque estamos en un ángulo entre 0 y pi medios, de acuerdo a la figura. Estamos en un ángulo teta entre 0 y pi medios, y entre 0 y pi medios la función seno es positiva, así que las barras se quitan. Y me queda así nada más, al extraer raíz cuadrada, seno cuadrado. Al extraer raíz, ahí está, me queda R. Entre R cuadrada, de modo que esta R con esta R cuadrada de aquí y la R de acá se anulan. Y todo esto da lugar a coseno teta por el seno de teta. Entonces aquí voy a poner teta menos cos de teta por sen de teta. ¿Ok? Cerramos.
¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿se acuerdan lo que es teta? Teta es el ángulo que está formando el sector circular. Entonces, en el sector circular, regresando al sector circular para ver a qué es igual el cos de teta, entonces regresemos al sector circular. Veamos, a ver, ¿cuál era? Está así, lo voy a poner aquí en chiquito. ¿Ok? Aquí está P, está Q, está R, está O y aquí está teta. Este es R minúscula, que es el radio. Entonces, el cos de teta es el OQ de aquí, es todo esto, ¿no? Entonces, cos de teta, ¿cómo lo podemos manejar aquí? Pues sí, OQ. A ver, vamos a poner aquí OQ. El cos de teta es OQ sobre R. Ese es el cos de teta, ¿verdad? Entonces, teta, ¿qué viene siendo teta? Si lo vemos así, puedo decir que teta, aplicándole, lo puedo ver de dos formas, ¿no? También a través del sen de teta. Sen de teta es PQ entre R. Pero como estamos manejando cosenos, bueno, también acá hay un seno. Entonces, si despejo teta de esta expresión, para despejar, aplico la inversa del coseno. La inversa de la función coseno es coseno a la menos 1, compuesta con esta, aplicado aquí, pues me queda, entonces aquí va a quedar cos, ¿cómo lo damos? Sí, cos a la menos 1, que es arco coseno a final de cuentas, de OQ sobre R, esto es teta. No es cierto, no es cierto. ¿O sí? Sí, eso es teta. Eso es teta. ¿Y qué vamos a tener por acá? A ver, ¿qué es lo que teníamos? Arco coseno de X entre R. Al hacer eso, pues me queda arco coseno aplicado, eso es teta, menos cos de teta por sen de teta. Bueno, ¿cómo va a quedar todo esto entonces? A ver, todo esto sería menos R cuadrada sobre 2, que multiplica, esto es 0, aquí hay un menos, con el menos de acá lo puedo convertir en más, y entonces me queda teta menos cos de teta por el sen de teta. Ahora, teta es el cos a la menos 1 de OQ sobre R, ¿no? O tal vez ni siquiera haya necesidad de hacer ese cálculo. A ver, veamos. Sí, ¿para qué? No me conviene a mí, no me conviene eliminar esta teta porque al final de cuentas, esto sale sobrando, porque al final de cuentas yo quiero demostrar que al sumar esta expresión con el área que teníamos del triángulo rectilíneo, se me anula esta parte, quedándome nada más que cosa, R cuadrada sobre 2 por teta. Y entonces, aquí, ustedes si revisan en lo que ya habíamos calculado, A1 es R cuadrada sobre 2 por el seno de teta y por el... Aquí era teta, ¿no? Lo escribí alfa, pero es teta. Por ahí lo deben tener. ¿A qué es igual el área 1? El área 1, por favor, revísenla. Yo la borré. Y entonces, al sumar A1 con A2, esta área A1 es lo mismo que esto por esto, pero con signo menos, entonces va a anular. Y la suma va a quedar ¿cuánto? A ver. Sí, lo que tenemos aquí hasta aquí, ya sin hacerle más cosas, simplemente hasta lo que tenemos ahí. Vamos a hacer lo siguiente. El área 1
más el área 2, que es el área que estamos calculando. El área 1 es r cuadrada sobre 2 por el seno de teta, por el coseno de teta, más el área 2, que es r cuadrada sobre 2 por teta, menos r cuadrada sobre 2 por coseno teta y por seno teta. ¿Ok? Entonces, este y este se anulan y me queda que el área es justamente r cuadrada sobre 2 por teta, o lo que es lo mismo, un medio de r cuadrada teta, que es lo que queremos demostrar. Con eso queda demostrada queda verificado que el área del sector circular es efectivamente un medio de r cuadrada por teta. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Pues los veo el próximo lunes. El próximo lunes, por acá nos vemos, Dios mediante. ¿Ok? Le dejamos aquí. Nos vemos, jóvenes. Hasta pronto. Profe, ¿me deja copiar tantito la última parte, el resultado? Perdón, estoy cubriendo. A ver. Sí. Hasta lunes, profe, con permiso. Sí, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Ok. ¿Ya está? Sí. Profe, ya, gracias. Sí, Ok. buen fin de semana, gracias. Gracias, profe. Igualmente, nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesor. Gracias. Adiós, mano. Record.